Ya, ¿qué hace el sistema endocrino? ¿Cuál es la función? Ustedes ya han visto parte de endocrino. ¿Cuál es la función? Hormonal, síntesis y secreción de hormonas que ¿Y tienen. con qué trabaja el sistema endocrino? Con glándulas hormonales. ¿Dónde son vaciadas las hormonas? En los receptores. ¿Sería vaciada? No, puede ser. En almacén también. A ver, algunas. En neurohipófisis. ¿Pero dónde son vaciadas? ¿Dónde se vierten? En el torrente sanguíneo. ¿No? O sea, quiere decir que, por ejemplo, la hormona corticotropa, la somatostatina, la prolactina, la FSH, se me ocurre, van a llegar a todas las células del organismo. Sí, yo sé lo sé. Sí, ¿Llegan? ¿Sí o no? sí, 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 ¿Ah? sí, pero no todo. Sí, sí. Sí llegan, ¿no? Van a llegar a todas las células del organismo. Pero lo que pasa es que todas las células no van a reaccionar, ¿no? Van a reaccionar aquellas que tienen receptores para esas hormonas, ¿no? Solamente esas van a reaccionar. Van a tener los receptores a nivel del núcleo o a nivel de la membrana celular, ¿no? Y van a poder interactuar con la célula diana de diferentes formas, de acuerdo al tipo de hormona, de acuerdo a la estructura química de la hormona, ¿no? Bien, entonces vamos a ver esta relación hipotálamo-hipófisis. Vamos a ver hoy día la estructura del hipotálamo, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir un núcleo a nivel de estos órganos? ¿Qué más? ¿Solo somas? ¿Qué hay en el núcleo, chicos? Somas, dendritas. ¿Qué más hay en un núcleo? ¿Ustedes han visto un núcleo en el tronco encefálico? Ya. Sí. ¿Qué tiene un núcleo? ¿De qué se ha constituido un núcleo? A ver, chicos, acaban de dar el examen práctico la semana pasada. ¿Qué es un núcleo? ¿Solo somas? ¿Qué tiene el núcleo del olivar inferior, por ejemplo? ¿Qué tiene el núcleo gracil? El núcleo cuneiforme. ¿Ah? Fibras. ¿Somas qué? Somas, dendritas y axones. Esos serán los constituyentes de una neurona. ¿Pero qué tiene un núcleo? Entonces tiene somas, glía y vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Eso es un núcleo. ¿Y quién lo rodea? ¿De qué está rodeado un núcleo? ¿De dendritas? Chicos, Dendritas. ¿de qué está rodeado un núcleo? De sustancia blanca.
¿no? Un núcleo está rodeado de sustancia blanca. Así como hemos visto, o como ustedes han visto, núcleos en el tallo cerebral, así el hipotálamo también va a tener varios núcleos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este hipotálamo, vamos a ver alguna relación que guarda con la hipófisis, ¿no? Tan es así que va a constituir un eje llamado el eje hipotálamo hipofisial. Vamos a ver las partes de la hipófisis, qué partes tiene, qué células va a haber allí, ¿no? Y cuál es la función de estas células. Así como también vamos a ver la glándula pineal. Entonces, al finalizar la presente clase, vamos a estar en la capacidad de poder describir la relación entre el hipotálamo y la hipófisis. Vamos a ver las células que hay en la adenohipófisis, ¿no? Las células y estructuras que hay en la neurohipófisis y la constitución y ubicación de la glándula pineal, ¿no? ¿Alguien puede leer ese párrafo, por favor? Las glándulas endocrinales secretan sustancias u hormonas vertidas a través del sanguíneo, las que llegan a las células blanco. Estos órganos están controlados por la glándula maestra o hipófisis, que sintetiza, almacena y secreta hormonas que intervienen en la regulación del organismo. La hipófisis es controlada por el hipotálamo y forman estos dos órganos un eje, hipotálamo hipofisiario. Este sistema transporta hormonas estimuladoras e inhibidoras que secreta el hipotálamo con fines reguladores. Okay. Bien, entonces vamos a ver estos, como les decía, estos órganos, ¿no? Fíjense que la hipófisis es un órgano muy chiquitito, muy pequeñito, ¿no? Entonces vamos a ver este hipotálamo, que es un órgano que está en el encéfalo, ¿no? Va a adaptar este medio interno al medio externo, ¿no? Va a ubicar al individuo, ¿no? En su entorno, en su alrededor, qué cosa hay ahí, ¿no? Este hipotálamo va a fabricar hormonas proteicas, hormonas estimuladoras e inhibidoras, ¿no? Y va a controlar a la hipófisis y va a controlar los niveles hormonales de todo el organismo, de tal manera que controla a la hipófisis por vía neural y por vía venosa portal, ¿no? Bien, entonces vamos a ver este órgano. Miren, acá está el hipotálamo, y del hipotálamo pende este órgano muy chiquitito, muy pequeñito, que viene a ser la hipófisis, ¿no? Esta zona que prácticamente va a unir al hipotálamo con la hipófisis viene a ser el tallo infundibular. ¿Por qué es importante este tallo? A ver, miren allí qué cosa están observando. Ahí están observando axones. Vascularización. Estamos observando todo lo que son los plexos, ¿no? Ahí vamos a tener dos plexos. Entonces, y fíjense ahí cómo se ven los vasos, ¿no? En este tallo infundibular. Además, hemos dicho que el hipotálamo va a tener neuronas. Estas neuronas van a fabricar las hormonas y van a pasar al axón las hormonas. Y estos axones van a pasar aquí por este tallo infundibular y van a llegar a la hipófisis, ¿no? Entonces, este tallo infundibular es importante por los plexos que va a tener ahí y también por los axones que va a pasar, ¿no? Aquí tenemos, miren lo que es estas estructuras. El hipotálamo aquí, toda esta parte de acá, viene a ser el hipotálamo. Todo esto viene a ser el hipotálamo. Y acá tenemos la hipófisis, ¿no? La hipófisis entonces va a pender del hipotálamo. Y esta hipófisis está situada aquí, en la silla turca. Todo esto viene a ser la silla turca, que es hueso, ¿no? Que es hueso. Bien, entonces, esta hipófisis va a tener una adenohipófisis
y una neurohipófisis. Aquí, por la forma como ha estado posicionada la hipófisis y por el corte, se ve como que la neurohipófisis fuera más grande, pero en realidad la más grande es la adenohipófisis, que va a tener aproximadamente un volumen de 75%, ¿no? Entonces, esta adenohipófisis, ¿de qué va a constar? De esta parte de acá. Esto es todo, este es el tallo, entonces esta parte de acá afuera, todo esto que está más oscuro, es decir, todo lo que va a rodear, como que ese cuellito, todo lo que lo va a rodear. Eso viene a ser la pars tuberalis, ¿ya? La pars tuberalis. De tal manera que si nosotros hacemos un corte a este nivel, ¿no? Vamos a ver un anillo por fuera, ¿no? Hacemos un corte, entonces vamos a ver un anillo por fuera. Eso viene a ser la pars tuberalis, ¿ya? Ok. Todo esto viene a ser el lóbulo anterior de la hipófisis. Y esta partecita de acá, con una cintita nada más, viene a ser el lóbulo intermedio. Ese lóbulo intermedio en el humano es muy pequeñito, muy chiquitito, ¿no? Muy chiquitito. Bien. Entonces, este viene a ser el lóbulo intermedio, ¿ya? La neurohipófisis va a constar de esta parte central, que viene a ser el tallo infundibular, y toda esta zona de acá, que viene a ser el lóbulo posterior de la hipófisis, ¿ya? El lóbulo posterior de la hipófisis. Bien, entonces todo esto viene a ser la neurohipófisis. Bien, entonces, esta es la glándula que prácticamente va a secretar la mayor parte de hormonas en el organismo. Y esto nos va a regir prácticamente desde la formación hasta lo que es la muerte, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, ahí va a estar controlada por hormonas. La salivación, ¿no? Tiene que ver por hormonas. Cuando empezamos a comer, ¿no? Va a llegar un punto y ya no más. Y eso también está controlado por las hormonas, ¿no es cierto? Entonces, todo momento, todo acontecimiento, toda situación en nuestra vida va a estar controlada por las hormonas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos vemos en una situación de apuro, ¿no? Un asalto, por ejemplo, también se van a secretar hormonas para justamente hacer que nosotros reaccionemos, ¿no? Y huyamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les digo, todo en nuestra vida está controlado por hormonas. Así como, por ejemplo, los vegetales tienen hormonas, ¿no? Por ejemplo, cuando la semilla germina, ¿no? Cuando la planta crece, cuando las raíces se desarrollan, cuando a la plantita le salen hojas, ¿no? O cuando las hojas se caen, o cuando se forman los frutos y los frutos se amarillan. Todos esos acontecimientos en la vida de las plantas va a estar controlado por hormonas. Así también en los animales va a estar controlado por hormonas, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo aquí, ¿no? Bien, entonces, aquí vemos cómo el sistema endocrino y el sistema nervioso se van a relacionar, se complementan. Tenemos aquí lo que es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo hemos dicho que trabaja con células denominadas las neuronas, que son las que van a producir las hormonas. Estas neuronas van a trabajar con neurotransmisores y van a trabajar vía eléctrica, de tal manera que es muy rápida la comunicación. En cambio, el sistema endocrino, la hipófisis y las glándulas endocrinas, ¿no? Van a fabricar las hormonas y van a vaciarlas a la sangre. Y el momento en el cual va a llegar hasta donde tiene que hacer acción puede ser segundos, ¿no? Si están muy cerca, puede ser minutos, puede ser horas, ¿no? Entonces puede ser muy lento, ¿no? Esa comunicación. Entonces vemos que estos dos sistemas, sistema endocrino y sistema nervioso, se van a complementar, ¿no? Van a actuar juntos y han visto ustedes que va a formar un eje y que aquí lo podemos ver, ¿no?
Este eje va a significar que estos dos órganos estén muy juntos, muy cerca, ¿no? Y también que estos órganos formen este eje y que funcionalmente se relacionen estos dos órganos, ¿no? Fíjense, esta hipófisis es un órgano del tamaño de un guisante, es chiquitita, muy pequeñita, pero fíjense la importancia que va a tener en el organismo y la cantidad de compuestos que va a fabricar y va a secretar y va a sacar y va a controlar también a los otros órganos del sistema endocrino, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene esta glándula tan pequeña. ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces este es un corte coloreado con hematoxilina eosina, ¿no? Bien, entonces tenemos en el lóbulo anterior, dijimos que todo este viene a ser el lóbulo anterior, la pars distalis, ¿no? En el lóbulo anterior, entonces vamos a tener, todo esto viene a ser el lóbulo anterior, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior de la médula. Este órgano va a estar rodeado por una cápsula y la cápsula protege, ¿no? La cápsula va a rodear a este órgano. ¿De qué tejido es esta cápsula? ¿Perdón? Tejido conectivo. ¿Qué tejido es la cápsula? Conectivo, denso. Tal vez. A ver, ¿dónde está? Acá. Sus neuronas de aquí háganlas funcionar, no las neuronas de sus equipos. Que las de aquí son más importantes. Aquí tiene que quedarse toda la información. No debe ser laxo porque no está adentro. A ver, chicos, cuando ustedes estén frente a su paciente, no va a haber Según yo, nada. Va a haber solamente lo de aquí y su paciente. Entonces traten de recordar, como les digo, traten de que sus neuronas estén activas, de que sus neuronas reaccionen, de que sus neuronas piensen. A ver, entonces tenemos acá, fíjense, el lóbulo anterior, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior. En este lóbulo anterior vamos a tener dos células. Las células que colorean y las que no colorean. Es decir, las cromófilas que tienen afinidad por el colorante y las cromófobas, fobia al color, ¿no? Cromófilas y cromófobas, ¿no? En este caso de las cromófilas vamos a tener dos tipos. Las acidófilas, que se van a teñir de un color rosado o anaranjado, dependiendo la intensidad del colorante, ¿no? Y las otras son las basófilas, que se tiñen de morado, de lila fuerte, ¿no? Estas basófilas. Bien, entonces esto es las células que vamos a tener acá, ¿no? Bien. Aquí tenemos, fíjense, un corte histológico en donde estamos viendo las células acidófilas, estas más pequeñitas, y las células basófilas, que vienen a ser esas las cromófilas, ¿no? Y acá vemos unas células con citoplasmas blancos, miren, acá hay una, por acá hay otra, ¿no? Que no se colorean, ¿bien? No se colorean. Bien, entonces, dentro de las cromófilas, vamos a tener a las células somatotropas y las mamotropas, ¿ya? Las somatotropas y las mamotropas. Y dentro de las basófilas vamos a tener a las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas, ¿ya? Ok, bien, entonces esas son las células que se van a colorear. Entonces, en una microscopía de luz con HIE solamente vamos a poder diferenciar acidófilas y basófilas, ¿ya? Ahora, también podemos diferenciar los otros tipos. ¿Mediante qué? Mediante una coloración de inmunohistoquímica.
De tal manera de pintar lo que es la hormona para poder diferenciar, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar las células somatotropas, ¿no? Entonces va a pintar lo que es la hormona de crecimiento. Entonces vamos a ver la cantidad de hormona de crecimiento, la cantidad de células, de células somatotropas que van a ver, que van a tener la somatotropina, ¿no? Entonces ahí se va a ver si es deficiente o está en número normal, ¿no? Y así podemos hacer reaccionar cualquier tipo de las células que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces dijimos que dentro de las acidófilas tenemos a las somatotropas que van a sintetizar una proteína que viene a ser la somatotropina, ¿no? Esta somatotropina es la hormona del crecimiento y tiene que ver con todo lo que es formación, ¿no? Por ejemplo, la síntesis del RNA, síntesis de proteínas, la formación de los huesos, ¿no? El desarrollo de los huesos, la masa muscular que el organismo tiene, ¿no? O sea, todo lo que es formación viene a estimular estas células que vienen a ser las somatotropas, ¿no? También vamos a ver que hay algunas alteraciones de estas células, ¿no? Por ejemplo, hay algunos individuos que crecen, que siempre van a crecer, toda la etapa de su vida va a crecer. ¿Por qué? Porque hay una alteración de esta somatotropina, ¿no? Yo no sé si ustedes saben de un hombre que fue de la selva, ¿no? Y todo el tiempo crecía, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero todo el tiempo crecía. Ya tenía como 2,15 metros, creo, 2,20 metros, una cosa así, ¿no? Como también hay deficiencia de la hormona, el enanismo, ¿no? Ustedes conocen muchas personas tal vez que son de una estatura más baja que el promedio de la especie humana, ¿no? Messi, por ejemplo, ¿no? Fue un niño que no crecía, pero como tenía habilidades en el deporte, entonces lo sacaron de su pueblo, lo trataron y ha crecido y está dentro del tamaño promedio del humano. Claro, de una estatura baja, pero ya está dentro del promedio, ¿no? Bien, entonces esta es la hormona del crecimiento. Miren acá cómo estas células tienen gránulos, ¿no? Gránulos electrodensos, gránulos chiquitos, pequeñitos, acá en el citoplasma de estas células, ¿no? Bien, miren un núcleo grande, nucleolo muy prominente, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, miren cómo se ve por acá, ¿no? Bien, entonces estas vienen a ser las células somatotropas. Tenemos también a las mamotropas, ¿no? O lactotropas, también van a poder encontrar en alguna literatura, ¿no? Estas células, miren cómo tienen sus gránulos de secreción de diferente forma, de diferente tamaño, ¿no? Algunos muy irregulares, la cantidad de retículo endoplasmático rugoso, de aparato de Golgi que va a tener esta célula. Entonces, estas células van a aumentar en el último tercio de la gestación y también durante la lactancia, ¿no? Va a aumentar en estas celulitas y la secreción de estas células, ¿no? Bien, las tirotropas, dentro de las basófilas entonces tenemos a las tirotropas. Esta es una glucoproteína, ¿no? Es la tirotropina. Estas tirotropinas se almacenan en estos gránulos, miren, ¿no? Pequeños, hay unos muy chiquititos y otros un poquito más grandecitos, pero ambos gránulos son pequeños acá en el citoplasma de esta célula, ¿no? Bien, las corticotropas, ¿no? Miren acá los gránulos bien parejitos, pequeños, ¿no? Gran cantidad de gránulos en el citoplasma de esta célula, ¿no? El núcleo prominente, y estas van a secretar la corticotropa, ¿no? La hormona corticotropa.
las otras son las gonadotropas, ¿no? Estas gonadotropas van a secretar FSH y LH, ¿no? La LH va a subir abruptamente en la mitad del ciclo, ¿no? La mitad del ciclo menstrual, donde va a lograr la salida del ovocito, ¿no? Del ovario, ¿no? Bien, esta LH va también a intervenir en la producción de la testosterona, la hormona masculina. Y la FSH, la hormona estimulante de los folículos, va a lograr la maduración de los folículos desde el inicial hasta el folículo terciario, ¿no? Y también la formación de las células de los espermatozoides, de ese epitelio seminífero, ¿no? En los testículos. Bien, entonces estas son las gonadotropas, ¿no? Bien, entonces estas células, ¿no? Estas células están en el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, podemos decir que el lóbulo anterior de la hipófisis fabrica hormonas. ¿Luego anterior? ¿Sí o no? Sí. Sí, fabrica hormonas, ¿no es cierto? Va a fabricar hormonas, ¿no? A ver, pusimos un caso de un paciente para ver el feedback del organismo o no. ¿Pusimos o no? No, creo que no. A ver, vamos a ver, tenemos un paciente que está con infección, con frío, con temor, con miedo, ¿no? Y toda esta información es llevada hacia el hipotálamo. Este hipotálamo va a fabricar hormonas estimuladoras. ¿Y a dónde van a venir vía axón? Al lóbulo posterior de la hipófisis. Y aquí estimulan a que produzca la hormona estimulante de la tiroides. ¿Que dónde va? ¿A dónde va? ¿Pero dónde? Pues exactamente. ¿Ah? ¿A dónde? En los folículos tiroideos. ¿Células foliculares? Por eso, al coloide. No. A las células foliculares de los folículos tiroideos, ¿no? ¿A qué? A estimular, ellas no sintetizan, van a estimular a esas celulitas para que estas celulitas produzcan la T3 y la T4. Esta sale vía sanguínea y va a ir ¿a dónde? A todo el organismo para regular el metabolismo del organismo, ¿no? Entonces el paciente poco a poco se va poniendo mejor, esta información es recibida por la hipófisis y luego cuando el paciente ya se estabiliza, lo recibe el hipotálamo. Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? Va a fabricar hormonas inhibidoras, ¿ya? Inhibidoras. Estas hormonas inhibidoras van a venir ¿a dónde? Al lóbulo anterior de la hipófisis. ¿A qué? A decir, ya no se va a producir más TSH en ese momento, ¿no? Para ese momento de vida de ese organismo, ¿no? Entonces ya no se produce más. Esta es la retroalimentación que va a tener el organismo, ¿no? Bien, chicos, ¿preguntas hasta aquí? ¿No? ¿No hay? Yo había escuchado de las células folículos estrelladas. ¿Perdón? ¿Las células? Folículos estrelladas. ¿Eso es parte de la adeno? Folículos estrelladas, ¿en dónde están? Las escuché en una clase de otro y también en el rostro. Me parece que esas no están en la adenohipófisis, me parece que están en el lóbulo intermedio. No sé exactamente a qué le llamarán folículo estrellado. Luego tenemos las células cromóforas, ¿no? Ya vimos que estas células son células que van a
perder la hormona, ¿no? Van a perder la hormona, se ven citoplasmas blancos, claros, ¿no? Y algunas las vemos como que todavía están un poco coloreadas. Entonces estas células son las que van a ir perdiendo, que pueden haber sido acidófilas o basófilas, ¿no? Acidófilas o basófilas. Bien. Bien, y en la otra zona de la hipófisis viene a ser la neurohipófisis. ¿Qué va a tener la neurohipófisis? Va a tener unas estructuras que vienen a ser los cuerpos de Henry. Bien, entonces, ¿qué cosa llega hasta aquí? Van a llegar los axones. Entonces, en el hipotálamo vamos a tener núcleos, ¿no? El núcleo supraóptico y paraventricular. Estos núcleos van a producir hormonas, van a secretar hormonas. Y van a venir al lóbulo posterior de la hipófisis vía axón. Entonces vienen los axones. Ustedes ven ahí como rayadito. Todo esto vienen a ser los axones amielínicos de las neuronas hipotalámicas, ¿no? Entonces llegan hasta aquí en los axones vesículas chiquititas, muy pequeñitas, chiquititas. Y a la microscopía de luz se ve acá un cúmulo de esas vesículas, cúmulos de neuronas. De tal manera que estos cuerpos de Henry, algunos van a almacenar ocitocina y otros van a almacenar ADH, ¿no? Esa ocitocina, ¿en qué va a intervenir? Va a intervenir en la musculatura lisa del útero, ¿no? La va a contraer para que ese producto de la gestación salga, ¿no? O también interviene en los acinos. ¿Se acuerdan en las glándulas salivales que ustedes vieron acinos, serosos, mucosos, mixtos? Esos van a tener también una capa de músculo liso. Eso se contrae, presiona el acino y la saliva sale. Igual también en los alvéolos mamarios, ¿no? También tienen una capa de músculo. Presiona para que la leche salga, ¿no? Bien, eso es la oxitocina. Pero también tenemos otra hormona que viene a ser la ADH. Esta ADH es una hormona que va a intervenir a nivel de los túbulos colectores en el riñón, ¿no? Entonces, llega una determinada cantidad de orina, o se forma mejor una determinada cantidad de orina. Pero esa cantidad de orina tiene demasiada agua y el organismo no puede perder agua. Entonces, ¿qué ocurre a nivel de los tubos colectores? Estos tubos colectores van a tener un epitelio, ¿no? Entonces llega la ADH y va a permeabilizar las membranas de las células de los tubos colectores y va a permitir que entre agua, ¿no? Entra agua, entonces esa orina que tiene un volumen grande va a disminuir. Y eso hace que se conserve la homeostasis en el organismo, ¿no? Que se conserve la cantidad de líquidos corporales normales. No podemos aumentar ni tampoco podemos disminuir, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los cuerpos de Henry, que son los que van a almacenar temporalmente la hormona hasta que se necesite y eso vaya saliendo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los axones amielínicos de las neuronas hipotalámicas, ¿no? Y también vamos a tener a los pituicitos acá, ¿no? Los pituicitos. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, entonces vamos a tener los pituicitos, son las células que se encuentran en mayor cantidad acá, ¿ya? Bien, la otra glándula viene a ser la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que tiene la forma del fruto del pino, por eso se le llama pineal, ¿no? Esta glándula va a estar rodeada por un tejido conectivo denso y regular que va a denominarse cápsula,
¿no? Va a denominarse cápsula. Esta cápsula va a derivar de lo que es la pía madre. Es decir, esto no es la pía madre. Deriva de, en la formación, tenemos la pía madre y eso va a derivar. Pero el tejido que tenemos aquí es tejido conectivo denso irregular. ¿Ya? Bien. Entonces, esto viene a ser esta glándula que es muy chiquitita, es de un color rojizo por la gran vascularización que va a tener, ¿no? Esta cápsula va a dividir a este órgano en lóbulos, ¿no? Bien. ¿Y qué células vamos a tener entonces acá en la glándula pínea? Vamos a tener los pinealocitos, que son las células redondas, con núcleos redondos, grandes, ¿no? Estos pinealocitos son los que van a sintetizar la melatonina, ¿ya? La melatonina. Tienen sus núcleos ligeramente basófilos, ¿no? Y los astrocitos, que van a tener núcleos alargados. Miren, estos de acá vienen a ser los astrocitos. Y también tenemos las células, los fagocitos, las células de la microglia en la glándula pineal. En algunos cortes de glándula pineal vamos a poder observar estas estructuras de acá, miren, ¿no? Estas estructuras que vienen a ser estructuras grandes que se colorean muy fuertemente, ¿no? Con hematoxilina, perdón. Fíjense cómo están moradas, ¿no? Se van a colorear muy fuertemente. Estas estructuras van a aumentar con la edad, ¿no? A veces vemos una, ¿no? Puede ser un adulto mayor que recién ha entrado a la etapa del adulto mayor, ¿no? Pero ya los más viejitos les va aumentando mucho más, entonces podemos encontrar muchas de estas estructuras llamadas arenilla cerebral, acérculos cerebrales también, ¿no? Bien, a veces estas estructuras se ven como que tuvieran unos círculos concéntricos, ¿no? Entonces, este corte podemos decir que es de un niño. Más bien no, es de un adulto, por estas acérculos cerebrales o cuerpos amiláceos, que son los que van a almacenar fosfatos de calcio, ¿no? Van a almacenar fosfatos y carbonatos de calcio, ¿no? Bien, entonces miren, a veces esta glándula, ¿no? Dijimos que tenemos pinealocitos y astrocitos. Los pinealocitos son las células que se encuentran en mayor cantidad, ¿no? Casi la gran mayoría de células en la glándula pineal van a ser los pinealocitos. Ok, chicos, preguntas. ¿No? ¿Todo está claro? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Bueno. Ah, no, quítale.